45 años de edad, trabaja en una cafetería 12 horas al día, tiene obesidad grado 2, se presenta con dolor en región lumbosacra de 4 días de evolución con irradiación a la pierna derecha. Definición. El dolor lumbar, lumbalgia, se define como un dolor en la región lumbar delimitada por el área entre la costilla bajas y el margen superior de los glúteos. La lumbalgia afecta 5.6% de la población adulta en Estados Unidos, cada día siendo más frecuente en mujeres de 60 a 65 años. Se clasifica dependiendo de su evolución en aguda, menor a un mes, subaguda de 1 a 3 meses y crónica mayor a 3 meses y recurrente. Es una de las causas más frecuentes de consulta en medicina general, así como en ortopedia y neurocirugía. Tienen grandes consecuencias económicas y de productividad por ser causa común de incapacidad. La recurrencia y la limitación funcional pueden ser minimizadas por un manejo conservador apropiado, el cual incluye medicamentos, fisioterapia y programas educativos para el paciente. Factores de riesgo multifactorial, individuales, edad, genética, sobrepeso y obesidad, hiperlaxitud, debilidad muscular, psicosociales, depresión, ansiedad, miedo a la enfermedad, número de dependientes económicos, tipo de trabajo, horario de trabajo y nivel educativo. Cuadro clínico. Hasta el 97% de las lumbalgias se debe a una causa mecánica, sobre todo por un esguince lumbar. La compresión vertebral por fracturas representa tan solo menos del 5%. Mientras que las hernias de disco menor a 4%. Sin embargo, existe un pequeño porcentaje que se debe a enfermedades serias como el cáncer o a infecciones. La historia natural de la lumbalgia es favorable. Estudios muestran que 30 a 60% de los pacientes se recuperan en una semana, 60 a 90% en 60 meses y 95% en 12 semanas. Sin embargo, hay una recurrencia muy común en casi 40% de los pacientes. La obesidad y el sedentarismo son los principales factores de riesgo para la lumbalgia mecánica. El cuadro clínico se caracteriza por dolor agudo de mediana a gran intensidad en la zona lumbar, que se puede irradiar a nalgas o miembros inferiores, con el antecedente de haber hecho algún esfuerzo físico. Sin embargo, este cuadro puede variar según la patología de base, por lo que se debe estar consciente de los siguientes datos de alarma: edad mayor a 50 años, antecedentes de enfermedad oncológica, pérdida de peso importante, dolor en reposo, fiebre, traumatismo previo, osteoporosis o síndrome de Caudequina, ya que ante estos datos se requiere un abordaje más intenso, tanto diagnóstico como terapéutico. Cuadro clínico según el diagnóstico específico y dolor lumbar. Enfermedad: esguince lumbar, edad de 20 a 40, localización: dolor, espalda baja, glúteo para posterior del muslo. Características del dolor: dolor y espasmo. Factores agravantes: aumenta con la actividad o la flexión. Signos: dolor local y limitación del movimiento. Hernia discal de 30 a 50 años. Dolor lumbar bajo, agudo, quemante, parestesias en miembro inferior. Disminuye al permanecer de pie y aumenta al sentarse o flexionarse. Prueba de la SEG positiva: debilidad y asimetría de reflejos. Osteoartrosis mayor a 50%. Dolor lumbar bajo, dolor en miembro pélvico en forma bilateral, dolor agudo, parestesias en miembros inferiores. Aumenta el caminar, en especial de subida, y disminuye al sentarse. Leve limitación de la extensión de la columna, puede tener debilidad o simetría de reflejos. Espondilolistesis. Dolor lumbar con extensión de glúteos. Dolor agudo, parestesias o debilidad de miembro inferior. Aumenta con la actividad o al flexionarse. Hiperlordosis lumbar con contractura de gemelos. Espondilitis anquilosante de 15 a 40 años. Columna sacroiliaca, dolor, rigidez matutina, disminución del arco de movimientos y dolor articulación sacroiliacas. Infección: columna y sacro, dolor punzante, varía. Fiebre, anormalidades neurológicas o disminución del arco de movimiento. Malignidad mayor a 50 años. Huesos afectados, dolor sordo no localizado progresivo, aumenta al recostarse. Dolor localizado, signos neurológicos y fiebre. Detección de datos de alarma ante un dolor lumbar. Datos amarillos: A, actitud hacia la enfermedad. B, creencias, beliefs,
que el paciente crea que tiene algo muy serio. C. Compensación, ganancia secundaria. D. Diagnóstico. Los pacientes entienden mal su diagnóstico o no les explica bien y eso predispone a que crean que es algo muy serio. E. Emoción, depresión, ansiedad, manejo pasivo o emociones. F. Familia, poco apoyo familiar o sobreprotección. W. Work. Cuanto peor sea la relación laboral, mayor el riesgo de lumbalgia crónica. Datos rojos: fiebre menor a 16 años o mayor a 50 años. Dolor que no cede con el reposo, empeora por la noche, constante, no se altera con los cambios de posición. Antecedentes personales de cáncer, pérdida de peso inexplicable, infección importante reciente. Otros datos rojos: dolor torácico, retención urinaria, anestesia en silla de montar, disminución del tono anal, déficit neurológico, hiperreflexia, síntomas asimétricos de cauda-equina, antecedente de uso de esteroides. Exploración física: observación del paciente, postura, expresión, comportamiento y marcha. Palpación para detectar dolor, contractura y espasmo. Arcos de movilidad, rango de movimiento, flexo-extensión, lateralización derecha e izquierda, rotación derecha e izquierda, tendrá limitación por dolor o contractura. La exploración neurológica de la columna lumbar incluye la exploración de toda la extremidad inferior, dermatomas por medio de la sensibilidad, miotomas por examen clínico muscular de reflejos. Prueba de la SEG. Paciente en decúbito dorsal por miembros inferiores extendidos. Se toma del talón con la mano explorador y se levanta la extremidad comprometida en extensión. Se aprecia si desencadena dolor en la región lumbar y es indicativo de compresión de la región lumbar. Exploración neurológica. L1. Cara anterior del muslo, del ligamento inguinal al tercio superior del muslo. Miotomas psoas ilíaco. Reflejo abdominal inferior. L2. Cara anterior del muslo, tercio medio, psoas ilíaco. L3. Cara anterior del muslo, tercio inferior, cuádriceps rotuliano. L4. Borde inferior de la cara anterior de la pierna hasta el primer dedo del pie, tibial anterior, rotuliano. L5. Zona media de la cara anterior de la pierna y 2, 3 y 4 dedos del pie. S1. Cara externa de la pierna, borde externo del pie y del quinto dedo, soleo y gemelos, aquilios. Diagnóstico. Ante la presencia de datos de alarma es posible apoyarse en los siguientes estudios de imagen: radiografías simples de columna lumbar estáticas, AP lateral y oblicua, y dinámica lateral, inflexión neutra y extensión, para buscar de manera intencionada escoliosis, alteración en las curvaturas y de forma de las vértebras, fracturas, listesis, espacios intervertebrales, presencia de osteofitos o alguna alteración de tejidos blandos, tomografía computada de columna lumbar, resonancia magnética de columna lumbar. En caso de afección neurológica se puede apoyar en estudios electrodiagnóstico, electromiografía, velocidades de conducción motoras y sensitivas, potenciales evocados y somatosensoriales. Tratamiento. Es una lumbalgia aguda mecánica, postural, esfuerzo o por esguince. Se debe asociar con antiinflamatorios no esteroideos o con relajante muscular, aunado a medida de rehabilitación física. Un esquema de 7 a 14 días resulta suficiente en la mayoría de los pacientes. Fármacos de utilidad en el dolor lumbar. Analgésicos, antiinflamatorios, paracetamol 325 a 1000 miligramos cada 6 horas, máximo 1 gramo dosis o 4 gramos en 24 horas. Ibuprofeno 200 a 800 miligramos cada 4 a 6 horas, máximo 3200 miligramos cada 24 horas. Diclofenaco 50 miligramos cada 8 a 12 horas, máximo 150 miligramos cada 24. Celecoxib 100 a 200 miligramos cada 12 horas, máximo 400 miligramos cada 24 horas.
entoricoxib 60 a 120 miligramos cada 24 horas, máximo 120 miligramos cada 24 horas. Relajantes musculares. Metocarbamol 215 miligramos cada 12 a 24 horas. Ciclobenzapirina 5 a 10 miligramos cada 8 horas. Clorsaxona 250 miligramos cada 12 horas. Y tizanidina 2 a 6 miligramos cada 8 horas. La terapia física estará compuesta por calor superficial, compresas, ejercicios de rehabilitación, ejercicios de Williams posturales, fortalecimiento y estiramientos, medidas de higiene postural, utilización de fajas lumbosacras y reposo relativo. En caso de fracaso del tratamiento observador, técnicas de rehabilitación intervencionista con proloterapia, Hackett, Henwall, terapia neural, infiltraciones perineurales, bloqueo neural. ¿Cuál es la tasa de éxito con manejo conservador a base de antiinflamatorios, relajantes musculares y terapia física? El cuadro se resuelve hasta el 90% de los casos en 4 o 6 semanas. ¿Tiene algún beneficio el uso de corticosteroides sistémicos? No, no aportan beneficio alguno en caso de una lumbalgia aguda mecánica inespecífica. ¿Cuál es el estudio de gabinete más sensible y específico para diagnosticar una lesión lumbar? Imagen por resonancia magnética. ¿De qué es indicado la prueba de la SAG? Compresión radicular en región lumbar.